Continuamos con el autor de La desventura de la libertad, entre otras muchas cosas. Y además es que tengo muchas preguntas que hacerte. Date cuenta que esta ciudad, además de bella, como bien sabes, es una ciudad de grandes periodistas, de dos grandes universidades que forman también periodistas. Y hay muchas cosas además que sabiendo que hoy te íbamos a tener con nosotros, muchos alumnos me preguntaban, pregúntale a Pedro J, dile esto, a ver. Primero, empezaste escribiendo como escritor, libros sobre política. Ahora quizás derivado a esa faceta como historiador, es tu segundo libro a ese respecto. ¿Es más agradable escribir sobre historia que sobre la política del presente o de un pasado muy reciente? Hombre, yo he escrito 2 libros de historia. El de la Revolución Francesa se va a publicar, por cierto, este otoño en Francia, en francés. Creo que voy a ser el primer español que ponga esa pica en Flandes. A mí me parece que es un buen timbre de orgullo, ¿no? Aquí fueron 5 ediciones. Sí, pero claro, es que ellos, ya se sabe cómo son los franceses, con sus cosas, que un español tenga las narices de escribir un libro sobre la Revolución, allá él, pero que encuentren argumentos y razones para publicarlo en Francia. En fin, hombre, yo creo que la historia tiene la ventaja de que los acontecimientos han concluido, o sea, de que ya sabemos de que hay margen para investigar, sobre todo siglo XVIII, final del XVIII, comienzos del XIX, que entre otras cosas hay ya prensa periódica, hay fuentes primarias. Encima, si encuentras un archivo como el de Calatrava, pues chico, es que no tienes más remedio que cumplir ese encargo que te llega desde el más allá. La política actual, pues bueno, aparte de que es que, claro, comparamos la mediocridad de nuestros políticos con los de entonces. O sea, oye, es que entonces Calatrava era un magistrado del Tribunal Supremo, Martínez de la Rosa, un autor dramático de primera, Argüelles, el divino Argüelles, menudo orador, Alcalá Galiano, un escritor político extraordinario, el Duque de Rivas, Mendizábal, un hacendista extraordinario. Bueno, ves estos mediocres que han ido subiendo por el peldaño de la partitocracia, que si no fueran políticos no tendrían ni oficio ni beneficio, no representarían nada en la vida cultural, social en España, pues es que te dan ganas de refugiarte en el pasado. Ahora, yo no descarto que vuelva a escribir también algún libro sobre la política española, ya veremos. Empezaste como director del diario 16, tenías 28 años. ¿Sí? 28, sí. 28 años. Han pasado 34. Pero es que con 28 años tan joven asumir la dirección de un periódico, además en dificultades, porque era un periódico en dificultades. Estábamos al borde del colapso. Teníamos una redacción que estaba en la 6ª planta de una nave industrial y ahí mismo estaba la rotativa. Fíjate cómo debía ser para estar en una 6ª planta, una rotativa. Era pues como una fotocopiadora, una multicopista de la señorita Pepis, le llamábamos nosotros, ¿no? Y ahí vivimos, sí, episodios tremendos como el propio 23F, toda la serie de tensiones golpistas. Fueron la caída de Adolfo Suárez, la llegada al poder del felipismo, el comienzo de los GAL, los primeros casos de corrupción. Fueron unos años muy vertiginosos. La verdad es que, como me dice un amigo mío que ha sido director del Times de Londres hasta hace poco, dice, oye, pero tú te das cuenta de que tú debes ser el único ser humano en un país desarrollado que haya sido más de la mitad de su vida, no de su vida adulta, no desde que tiene uso de razón, de su vida biológica, más de la mitad director de periódicos nacionales. Y bueno, pues yo la verdad es que cuando acepté ser director de Diario 16, bueno, era casi un desafío. En ese momento todo en España había una demanda de cambio y los viejos referentes del periodismo franquista pues no servían. Y fue un aprendizaje a base de darte coscorrones, pero yo pensé que iba a ser por un tiempo limitado, por un par de años, 3 años, pero yo sobre todo era y sigo siendo periodista antes que director. Tuviste que fundar luego el diario El Mundo a partir del problema famoso de los GAL. Uno cuando asume ese cargo de director y es tan joven,
piensa que en un momento dado va a tener que lidiar con numerosas presiones, con los tribunales, con amenazas, supongo, de todo tipo? Todo vino muy deprisa, porque yo llevaba de director pues muy poco tiempo cuando sucedió el 23F y todas esas, y uno de los objetivos de los militares golpistas aquella noche era la redacción de Diario 16. Estaban ya montados en un pelotón del regimiento Saboya de Leganés, no se me olvidará nunca, y estaban ya en el camión y les dieron la contraorden de bajarse y nos salvamos de ser ocupados por los golpistas por un pelo, ¿no? Bueno, luego empiezan a venir todos los problemas de toda índole y yo no tenía un plan de ser director pues más allá de un tiempo limitado, pero oye, por vergüenza torera no va a ser un gobierno implicado en graves actuaciones delictivas quien te quite de en medio. Y como en 1989 no había ningún otro periódico que estuviera dispuesto a contratarme, ni a mí ni a algunos de mis compañeros, pues tuvimos que fundar un periódico para tener donde escribir, ¿no? ¿Y no tiene miedo en algún momento, no sé, de la cárcel, no sé, de las amenazas que recibe? Porque eso lo tiene que afrontar un periodista también, ¿no? Y bueno, yo he sido imputado muchísimas veces, me he sentado en el banquillo algunas veces de forma tan pintoresca. Una vez me senté en el banquillo, se abrió juicio oral contra mí porque había llamado capo del narcotráfico a Laureano Ubiña. Y entonces yo estaba sentado en el banquillo y él acudió, compareció como testigo, pero esposado porque estaba en la cárcel condenado por narcotráfico. Y claro, es que es imposible una imagen más surrealista y más reveladora de lo absurdo que es a veces los vericuetos de la justicia en España. Naturalmente me absolvieron, claro. Pero miedo no has tenido nunca. No sé, yo creo que, como decía Lincoln, you don't have to fear but fear itself. No debes temer más que al miedo mismo. No, yo el miedo. No sé, creo que cuando te dedicas a esto lo tienes que hacer con todas las consecuencias. Hombre, es verdad que ETA intentó matarme y que un compañero mío del Colegio de los Maristas de Logroño, Soares Gamboa, que luego es arrepentido del Comando Madrid, me manda un día aquella carta en la que dice: ¿estás sentado? Dice: pues si no estás sentado, siéntate y lee lo que te voy a contar. Y me describe con todo detalle cómo un día, a mediados de los 80, él y sus compañeros de Juana Chaos y Troitiño tenían preparada el dispositivo, la bomba, que iban a poner con unos mezcla de anzuelos de pesca o no sé qué, en la rueda de mi coche a la salida de un partido de baloncesto al que casualmente yo no fui. Si hubiera sido... ¿Y qué sentiste cuando te cuentan eso? Bueno, pues dije, oye, sentí ganas de pedirle explicaciones y lo hice delante de una cámara como esta. Dije, oye, pero bueno, o sea, resulta que porque tú eras compañero mío del colegio, dice, no, es que tú estabas en una lista de objetivos de la organización y nosotros no preguntábamos, tú eras un enemigo del pueblo vasco. Ese era el nivel de burricie al que, en nombre del nacionalismo, no hace tantos años que ha pasado todo esto entre nosotros, ¿no? Pedro J, vamos terminando, que te está esperando mucha gente. Esta pregunta creo que te la han hecho muy poco en estos últimos meses. ¿Por qué ya no eres director del Mundo? Pues porque me han destituido y creo que cualquiera que quiera conocer las claves profundas de lo sucedido no tiene más que rebobinar el reportaje o las informaciones del Pleno Extraordinario del Congreso de los Diputados del 1 de agosto de 2013, cuando el jefe del Gobierno, el señor Rajoy, dice delante de todos los medios: el mundo manipula y tergiversa. Me estaba acusando de mentir porque habíamos divulgado los originales de la contabilidad B del partido y sobre todo los SMS que él le había mandado a Bárcenas. Si el periódico hubiera estado ganando dinero, esa declaración de guerra del jefe del gobierno, pues hubiéramos podido resistirla,
pero en las actuales circunstancias comenzaron a disminuir las inserciones publicitarias de los grandes anunciantes, el gobierno mantuvo un boicot y una hostilidad al periódico tremenda, y los accionistas pensaron que era más conveniente proceder a la destitución del fundador del periódico. ¿Y no te dan ganas de iniciar una desventura de la libertad y fundar otro periódico? Vamos a ver, yo no voy a hacer nada contra mis compañeros, porque yo me sigo sintiendo carne de ese periódico, yo sigo sintiéndome parte de esa redacción, aunque ahora solo sea un arponero ingenuo los domingos. Pero si el mundo se apartara de su línea, si lo vendieran a otro grupo, yo estaría a disposición de mis compañeros para hacer otra cosa, claro. La última pregunta, para aquellos salmantinos que van a comprar tu libro, y también para los que no, hombre, dirígenos algunas palabras sobre la ciudad, sobre tus experiencias en Salamanca, sobre tus visitas, sobre tu vinculación con nuestra tierra. Lo que digo es que vivir en Salamanca pues, es un privilegio, y creo que aquí hay capas freáticas una encima de otra de historia de muchos siglos, y yo creo que durante el comienzo del siglo XIX Salamanca fue también un centro de referencia del liberalismo. Mi libro se centra en el trienio liberal, pero ¿quiénes son los protagonistas del trienio liberal? Bueno, pues las principales figuras de las Cortes de Cádiz. ¿Y de dónde salió Diego Muñoz Torrero? ¿Por dónde pasó Manuel José Quintana? ¿Y de dónde adquirían sus referencias intelectuales los liberales extremeños que tanta importancia tuvieron? Si es que pasear por Salamanca es estar viajando constantemente por el túnel del tiempo. Y la diferencia es que puedes decir, bueno, pues hoy me voy a la España de Fray Luis, hoy me voy a la España de Unamuno, hoy me quedo en la España del trienio liberal, y eso es lo que he sentido yo paseando por esta ciudad. Yo creo que el libro, está mal que yo lo diga, aparte de que sea un libro muy extenso, es también un libro muy ameno, y además de política, de batallas, también hay bailes en la corte de Londres y intrigas amorosas en el París de Chateaubriand y Madame Récamier. Es un libro para todos los amantes de la historia, y estoy seguro que entre ellos en Salamanca debe haber muchos. Seguro. La desventura de la libertad. Este es el libro que ha venido a presentar Pedro J. Ramírez aquí en el Teatro Liceo, y quién sabe si en el futuro a lo mejor hay algún libro ambientado en Salamanca o que pueda surgir de aquí, quién sabe, ahí dejamos el hilo por si acaso. Pedro J., un placer, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hasta siempre, y ojalá la próxima temporada tenga esta intensidad dialéctica. Eso esperamos. Muchísimas gracias, ha sido un gran cierre de esta primera temporada de Tú a Tú. Que pasen buenos meses de vacaciones, que nosotros seguro que lo vamos a pasar, ya se lo puedo decir. Hasta septiembre, gracias, adiós.